ese tema. Pues fíjense, hermanos, que aquí en Profeta del siglo XX, miren ustedes cómo se puede confundir uno, hermanos. Dice: plenitud de los gentiles. Es la parte, dice, nivel más grande de otro bien conocido periodo de tiempo que está terminando ahora mismo, el cual es conocido como los tiempos de los gentiles. Lucas 21, 24. Y caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada de las gentes hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos. Debe notarse inmediatamente que estos dos periodos corren juntos, pero que uno es político, el otro es espiritual. Los tiempos de los gentiles es el periodo de tiempo político referente al dominio gentil sobre Israel. Miren la interpretación que están dando. Nivel. El dominio gentil, los tiempos gentiles, es el periodo de tiempo político referente al dominio gentil sobre Israel. Comenzó cuando Nabucodonosor se llevó cautivo a Israel y terminará cuando Dios restaure a Israel. Miren qué interpretación, como dominio mundial. Esa interpretación es pésima, porque Israel nunca va a tener dominio mundial. En aquel día, dice Jehová, heriré con aturdimiento a todo caballo. Y esto es el mensaje del hermano Branham. Entonces dice: esta restauración introducida en milenio. La plenitud de los gentiles es la época espiritual de los gentiles, en la cual notamos que Israel es cegado, mientras que por el otro lado luz aparece a los gentiles. Este periodo terminará cuando Cristo venga por su novia gentil. Otra vez están cometiendo otro error. La plenitud de los gentiles indicada por Pablo en Romanos se identifica en Apocalipsis como las edades de la iglesia. Son una y la misma cosa. Bueno, no lo voy a leer todo porque es algo larguito, ¿verdad? Entonces dice aquí: ahora, no es tarea fácil ni corriente el fijar con certeza las 7 edades de la iglesia en cuanto a sus fechas, duración, mensajeros y otras características pertinentes. ¿Quién podría declararse arbitrariamente con autoridad para hacerlo? Ciertamente no lo haría el que escribe. Fíjese, está diciendo que él no lo haría. No lo hará el que escribe. Pero cualquier estudiante de las Escrituras sabe que cierta combinación, que los teólogos son simpáticos, ¿verdad? Se les olvida que el intérprete de la palabra es Dios. Amén. Podría muy efectivamente hacer este trabajo, cualquier estudiante con cierta combinación de conocimientos. Esa combinación, bueno, nadie podría negar que ciertas de estas edades ya han pasado en la historia, pero como Cristo todavía no se ha llevado a su novia a su hogar celestial, es evidente que tenemos que estar en una de las edades aún existentes. Las edades que han pasado se verificarán a través de un estudio de la Escritura a la luz de la historia. Así es como hemos investigado mucho sobre la profecía de Daniel. La edad inmediata y sus características se encontrarán por revelación divina. Esto es necesario que sea así
para que la iglesia pueda saber hasta dónde ha llegado. No podríamos esperar que la iglesia fuese de alguna manera ayudada si toda su información fuese sacada solamente de la historia. Si eso fuera así, la iglesia nunca llegaría a saber lo que está sucediendo en el presente, pues habría que esperar que el presente se convierta en historia para luego saber lo que sucedió, pero no es así. De modo que con la combinación perfecta de historia, escritura y revelación divina, podemos con seguridad saber la verdad sobre las 7 edades de la iglesia. Dice, vamos a hacer ahora, revisar las edades a la luz de la historia, averiguar dónde estamos, implorar a Dios que envíe su profeta para que revele la escritura con relación a esta edad, para que así la iglesia sepa y cumpla todo el consejo divino. Pero para comenzar debiéramos saber con toda seguridad a través de la misma escritura cuál fue la primera edad y quién fue su mensajero. La primera edad fue, sin lugar a dudas, Éfeso, y su mensajero fue el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Fue por medio de Pablo que llegó a los gentiles la revelación completa. Entonces dice, Pablo fue tanto el mensajero como el pastor de la iglesia de Éfeso. Y dice, ya que él fue quien fundó y cuidó a la iglesia de Éfeso. No podemos fijar una fecha exacta de cuándo terminó la edad. No hay necesidad de una fecha exacta, ya que las edades, como todos los demás periodos del tiempo de Dios, parecen extenderse, pero no duró mucho porque el poder de Dios había menguado bastante debido a la incredulidad aún en los primeros años, juzgando por la evidente mengua en el poder de Dios. Esta no duró más allá del 170. Siguiendo adelante para fijar las edades, haciendo referencia tanto a las escrituras como a la historia, examinemos Revelación 3:1-6. Esto se dice a la iglesia de Sardis en la quinta edad. La clave aquí se encuentra en el verso 2. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir. En las edades del oscurantismo había fuerza, excepto en un rebaño muy pequeño, desparramado, por cierto. No había señal fuerte de un verdadero cristianismo. Pero de repente aparece Lutero. Exitosamente predica la justificación y la luz comienza a brillar. Martín Lutero fue un profeta. Estas ya son torceduras de la enseñanza, porque Martín Lutero no fue un profeta en cuanto a predicador, pero no un profeta como se conocía en el Antiguo Testamento. Entonces dice, fue un profeta evangelista con el don de lenguas. Eso ya es torcer, hermanos, porque la edad de las lenguas es Pentecostés. Y entonces ya quieren, ahí había confusión doctrinal, en parte porque hermano Branham lo enfocó también así. Entonces dice, y dotado a todos los dones del Espíritu. Es bien sabido que esta edad existió desde el año 1500 hasta el 1750. Dice, ya con la quinta edad no es difícil poner la sexta, que fue Juan Wesley, etc. Pero noten esto. Dice, volviendo atrás y dejando la séptima edad para considerarla más tarde, es ciertamente fácil. Oigan la ignorancia de un teólogo. Y hermano Branham confió en ese teólogo. Fácil, dejemos ya la edad de Pablo, la edad de Lutero, la edad de Wesley, dice él. Miremos ahora la cuarta edad. Dice, eso dice, la proximidad que podemos fijar fácilmente. Fácilmente es la tercera
Es la tercera. Revelación 2, 12, 17. Habla al mensajero de la iglesia de Pérgamo, pero Pérgamo es donde está el asiento de Satanás. Aquí es cuando la religión propia de Satanás, antigua religión de Babilonia, eso no es así. Eso es no entender qué es misterio Babilonia. Misterio Babilonia es que adoren a María. ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Cómo pueden adorar un palo? ¿Me están entendiendo? Amén. Misterio Babilonia es no entender la palabra de Dios. Amén. Pero decir que en Pérgamo se puso la religión de Babilonia, eso no es así, hermanos. ¿Me están entendiendo? Espero que me entiendan. Si no entienden, pregunten. Pero eso no es así. Entonces, la antigua religión de Babilonia es la que estaba en Pérgamo, dice. Hace su entrada triunfal. Esta religión va contra la palabra de Dios desde el tiempo de Caín. Sí, desde el tiempo de Caín en cuanto a que no creen la palabra. Pero literalmente, los elementos particulares de la adoración de Babilonia, eso no lo vamos a encontrar. Es como que tratemos de encontrar a Babilonia aquí en la Iglesia Católica. Vamos a hallar elementos, pero el elemento principal es que adoran lo que no deberían de adorar. Eso es Babilonia. Amén, hermanos. Amén. ¿Cómo es posible que crean en la Virgen, que crean en adorar un palo, como dice la Biblia? Corta un palo, le da forma, le pone ojos, y después le dice: mi Dios eres tú. Eso es Babilonia. Esa estupidez del ser humano. Amén, hermanos. Amén. Ahora, los elementos particulares difieren. En el fondo son lo mismo, pero no podemos trasplantarlo de los elementos de allá aquí. ¿Está claro eso? Algunos sí, pero en general son cosas que se dan en cada tiempo. Ahora dice que fácilmente podemos dar con Pérgamo. ¿Quién es el mensajero? Y luego dice la proximidad, el Pérgamo, y luego dice buscando en la misma base, dice su mensajero. Aquí dice: no tenemos problema para poner los tiempos como resultado de Nicea. Dice: aquí, en cuanto a la religión propia de Satanás, Babilonia hace su entrada triunfal, se va contra la palabra de Dios. Ahora, después del concilio de Nicea, invade la iglesia nominal e introduce ritos paganos, días festivos. No hay problema ninguno para fijar las fechas. Eso sucedió como resultado del concilio de Nicea. Y antes de las edades del oscurantismo, las cuales por necesidad debían seguir a tal perfidia, duró desde la vuelta del siglo IV hasta el principio del séptimo. Su mensajero, buscando en la misma base en que tratamos de localizar los varios creyentes, fue mártir. Por el proceso de eliminación uno ve fácilmente que la segunda edad, uno ve fácilmente cómo usa la palabra fácil. Ahora, yo no voy a seguir con todo esto porque ya tuvimos el mensaje y yo no me quiero, pero es útil estudiarlo. Entonces, dice que es fácilmente.
Y saben una cosa, hermanos, para entender, ni sea todas esas etapas, era lo más difícil. Era lo más difícil. Porque fue donde se torció la deidad. Y la deidad no cualquiera la ha comprendido. Ni hermano Branham tuvo pleno conocimiento de ella. Por eso se le pasó a Ireneo. Si hermano Branham hubiera tenido la revelación de la deidad plenamente, no se le pasa a Ireneo. Amén, mi hermano. No se le pasa. Pero porque no la tenía, se le pasó en las narices y lo metió al mensaje. Miren qué terrible. Cómo son las cosas espirituales. Entonces, esto que está diciendo este teólogo, fácil, son las edades más fáciles, eran las más difíciles, porque había que conocer la deidad para colocarlo en orden. Y se les pasó por alto. Por eso, y el autor de eso fue principalmente, entre muchos padres de la iglesia, fue este hombre. Por eso hace 8 días que yo les prediqué lo que él dice sobre cómo es que el hijo es hijo, ¿verdad? Dice un montón de cosas que no son bíblicas. Yo no sé cómo al hermano Branham se le pasó. Él dice que es inexplicable, que lo del hijo es inexplicable. Y eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que a quien Él quiera se lo da. Eso dice la Biblia. Y Pablo dice, todo lo podremos escudriñar. Entonces es totalmente antibíblico. ¿Cómo al hermano Branham se le pasó eso? Porque no tenía la revelación de la deidad plena. Tenía luzazos, pero no tenía bien establecida la doctrina. Entonces, por eso quiero yo sacar otras partes de la escritura en donde quiero ubicar bien a Ireneo, porque yo he visto que algunos tienen problema de aceptar que Ireneo no es ángel. Tienen tan metido lo de hermano Branham que hasta lo hacen a un lado. Yo he sabido que hay hermanos que dicen que eso no importa, que lo de las edades no importa. ¿Cómo que no va a importar, hermanos? Si son los sellos. Entonces, mis amados hermanos, vamos a volver sobre esto y a colocar que eran los ángeles más difíciles. Hermano Branham dice que Arrio y que el otro, ¿quién era? Atanasio, que los dos estaban errados, que uno estaba en un extremo y el otro eran extremistas. No, hermanos, Arrio fue ángel de Dios. Hasta donde yo veo sus cartas que hemos leído y todo, tienen un raciocinio espiritual perfecto. Perfecto, los hemos leído. Y sabemos de lo que hablamos. Lo que pasa es que Satanás es tan astuto que esas cosas se perdieron y confundió a todo el mundo. Pero yo restauraré. Y por eso nosotros ahora podemos claramente hablar sobre esas cosas. Entonces, no me voy a meter a leer el libro porque ahí agarro fuerza, ¿verdad, mis hermanos? Nos vamos a quedar ahí. Amén. Cantemos un himno, mis preciosos hermanos, y estemos alerta, estudiando siempre, hermanos. Que no nos pase como Abraham, defendiendo a Ismael, hermanos, porque en este tiempo que no se nos enrede la caña de pescar, hermanos. Amén. A Abraham se le enredó. Amén. Se le enredó a Abraham. Pero vaya que
que Dios tiene misericordia y la fe permanece, hermanos.